Muy buenas a todos, muchas gracias por conectarse a este nuevo videoprograma en que quisiera compartir con ustedes un tema bíblico que gira en relación a unas palabras utilizadas por el apóstol Pablo. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es una explicación de una frase muy utilizada en las iglesias cristianas que a menudo se emplea sin comprender su significado. Existe una idea general de lo que significa. Parece que se acerca a la realidad pero no es completamente cierta. Personalmente he visto material en internet de diferentes denominaciones o congregaciones. Por ejemplo, los cristianos evangélicos más conservadores, que podríamos decir lo que se consideran lo más estricto en la práctica del cristianismo, es decir, aquellos que no son tan liberales, utilizan esta expresión sacada de la Biblia para definir su corriente dentro de la iglesia. Y esa expresión es la sana doctrina. Ellos dicen que los cristianos que siguen la sana doctrina son los verdaderos cristianos, mientras que aquellos que no la siguen no lo son. Sin embargo, considero que les falta el contexto adecuado para comprender completamente la expresión. En resumen, lo que quiero compartir con ustedes es qué dice la Biblia en relación a lo que es la sana doctrina y cómo esto impacta en la vida de los cristianos. El versículo que vamos a analizar se encuentra en 1 de Timoteo 1, versículos del 8 al 10. Este será el texto base. Luego se citarán muchos otros versículos que ustedes pueden anotar o bien leer también, que vamos a mostrar aquí también en pantalla. Estos versículos tienen total relación con el texto base. Para ellos, lo invito a que busquemos entonces 1 de Timoteo 1 del 8 al 10. Cabe resaltar que no es la única vez en la que la expresión sana doctrina aparece en la Biblia, sino que aparece, podríamos decir, 3 veces en las cartas del apóstol Pablo. Una de esas en 1 de Timoteo, otra en 2 de Timoteo y otra en Tito. Muchas veces se habla de la sana doctrina sin el contexto adecuado, y ahora lo que vamos a ver es hacer un análisis de esto para poder comprender el contexto en el cual Pablo utiliza estas palabras. Lo que está haciendo acá el apóstol Pablo es contrastar lo que es la sana doctrina con lo que es su opuesto. Para que entendamos de qué se trata tener la sana doctrina, vamos a leerlo de corrido y después vamos a desmenuzar estos versículos, porque hay mucha información aquí. Entonces, buscamos 1 de Timoteo 1, 8 al 10. Dice así, 1 de Timoteo 1, del versículos 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Y aquí es donde se encuentra el uso de esta palabra. Creo que comprendemos a simple vista con esta lectura rápida del pasaje a dónde nos dirige todo esto. Lo que podemos notar aquí es que el apóstol Pablo hace mención a una serie de pecados que se oponen a la sana doctrina, los cuales, si uno nota, son mencionados en la santa ley de Dios. Es decir, Pablo está citando la ley de Dios. Vamos a desmenuzar los versículos para que podamos comprender que aquí Pablo está hablando de ello. Volvemos a leer el versículo 8 que dice, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Lo primero que nos dice este versículo, el versículo 8, es que la ley es buena. Es decir, la sana doctrina predica que la ley es buena, no que es una maldición, no que está abolida, no que no sirve o que es solo para los legalistas fariseos. La sana doctrina predica que la ley es buena. Lo primero que el apóstol Pablo destaca es que la ley es buena, y esto lo podemos encontrar también en otro pasaje de las Escrituras, en otra carta del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento. Dice así, Romanos 7:12, de manera que a la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. El apóstol Pablo está diciendo que la ley es buena, y que nadie debe decir que es mala o que no sirve. Sin embargo, también destaca que la ley puede ser mal utilizada. Es decir, si uno la considera como una simple colección de reglamentos sin importancia, o como un tema para una discusión filosófica, que esto si uno lee el contexto previo, 1 Timoteo
1, los versículos 3 al 7, que hablan en relación de esto, aquellos que se llamaban doctores de la ley, todas estas cosas, tomarlas como un reglamento sin importancia o como tema de discusión inútil, es pervertir la ley y abusar de ella. Siguiendo con lo que dice 1 Timoteo 1, de los versículos 8 en adelante, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Esta frase es tremenda. La ley fue dada para los transgresores, desobedientes y pecadores. Estas palabras son una confirmación de lo que está diciendo el apóstol Juan en su primera epístola, en relación a lo que es la definición del pecado. Les pregunto, ¿qué es el pecado? ¿Qué es la impiedad? ¿Podríamos resumirlo en las palabras del apóstol Pablo? Es violación de la ley. Acá menciona a los desobedientes, a los transgresores, los impíos y los pecadores, como si fueran una misma cosa. Fíjense lo que dice 1 Juan 3:4. Dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Póngase a pensar uno. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, que tenemos que abandonar el pecado, por ejemplo, Hebreos 12:1, que dice que nos despojemos de todo el pecado que nos asedia y toda carga, ¿qué es lo que tenemos que abandonar? La infracción de la ley nos está diciendo, o sea, dejar de transgredir la ley. Tenemos que dejar de violar la ley. Tenemos que dejar de transgredirla. Todo esto forma parte del mensaje y de lo que es la sana doctrina. Y lo que podemos notar es que el mundo, y el mundo cristiano en general, está ignorando esta verdad, que forma parte de este mensaje. Entonces, a continuación, en lo que sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, va a empezar a describir cuáles son los pecados y cuáles son las violaciones de la ley de Dios. En el cristianismo, puede que se admita que parte de la ley de Dios sigue vigente, pero no toda la ley, solo algunas leyes. Sin embargo, en la descripción que vamos a ver a continuación se presentará una descripción completa y absoluta de los 10 mandamientos de las tablas de la ley. El apóstol Pablo los parafrasea. Eso es lo que está haciendo aquí en 1 Timoteo, usando otras palabras o palabras relacionadas, sin mencionar directamente todos los mandamientos, pero sí utilizando los términos asociados a ellos. Sigue diciendo así, para los irreverentes y los profanos, sigue diciendo después. Ya habíamos visto que dice que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores. Y sigue diciendo, para los irreverentes y los profanos. Esto es muy interesante aquí lo que menciona el apóstol Pablo. Los primeros 4 mandamientos de la ley tienen que ver con la adoración de Dios. Con la adoración a Dios, y esto es lo que vamos a ver ahora con algunos versículos que hablan acerca de la reverencia, de lo que significa ser reverente. En la Biblia a menudo la reverencia se utiliza para mostrar respeto, y hay diferentes tipos de reverencia. Sin embargo, hay una reverencia que solo se le debe a Dios y tiene que ver con la adoración y el temor a Él. Los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios están relacionados con la adoración y su lugar como el Creador. La reverencia a Dios se muestra a través de Él, reconocimiento de Él como el soberano y el Creador de todas las cosas. Uno de los pasajes que menciona la reverencia de Cristo aquí en la tierra fue Hebreos 5:7, que dice así, Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí habla. Dice que Cristo en los días de su carne, es decir, cuando que estaba aquí en la tierra entre nosotros, fue oído a causa de su temor reverente que tenía hacia el Padre. Otros pasajes más hablan en relación a la reverencia hacia Dios, porque Dios, además de ser nuestro Creador y nuestro Redentor, lo reverenciamos a Él porque Él ha manifestado misericordia en nuestra vida. Por eso es reverenciado por su misericordia. Por ejemplo, el Salmo 130, versículos 3 al 4 dice, ya, si mira los pecados, ¿quién, Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y un pasaje célebre, conocido, que habla en relación a la reverencia o el temor hacia Dios, porque temor y reverencia son sinónimos, podríamos decir, es Eclesiastés 12,
Eclesiastés 12 y versículo 14 habla, ¿no?, del temor hacia Dios. Perdón, era el versículo 13. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? El guardar los mandamientos de Dios, que es temer a Dios. Hay muchos más versículos en el Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio reiteradas veces se va a relacionar el temor a Dios con el guardar los mandamientos. Para eso lo invito a que pueda investigar. En el libro de Deuteronomio y demás se van a encontrar reiteradas veces el uso de estas palabras para el temor a Dios y el guardar los mandamientos. Seguimos avanzando entonces. Vemos que la ley de Dios es para aquellos que no tienen reverencia hacia Él, especialmente en relación con los primeros mandamientos que se refieren a adorar a Dios y reconocerlo a Él como el único Dios y Creador. Pero hay otra palabra que menciona aquí el apóstol Pablo. Menciona también que son para los profanos. ¿Qué significa ser profano para la Biblia? ¿Será que el cristianismo hoy está siendo profano en algún sentido? Vamos a ver las cosas que se podía profanar en la ley de Dios. Fíjense lo que dice Salmos 89, 30 al 33. Dice así, Salmos 89, 30 al 33. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Este salmo nos habla de una visión general de que toda la ley de Dios puede ser profanada. Todos los mandamientos y estatutos pueden ser profanados. Pero a continuación quisiera que veamos algunos mandamientos más puntuales a los que se aplica la expresión profanar. Pero por lo que vemos en este salmo, en sí toda la ley de Dios puede ser profanada. Para eso, vamos a fijarnos algunos mandamientos puntuales. Entonces, cuando habla aquí el apóstol Pablo de que la ley fue hecha para los profanos, habla para los violadores de la ley, ¿no? En general. Nuevamente, el mismo principio declarado en 1 Juan 3:4, que habla qué es el pecado. Vamos notando la idea. Vamos a ver uno de los mandamientos que habla la Escritura que podría ser profanado. Y uno de ellos es el tercer mandamiento, que habla de no tomar el nombre de tu Dios en vano. Vamos a leer Ezequiel 36, 19 al 20. Dice así: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Aquí este pasaje deja en claro que el nombre de Jehová fue profanado por el pueblo, y que hoy en día esto mismo se aplica también, que hoy el pueblo de Dios puede estar profanando el nombre de Dios. Fíjese otro pasaje más que habla de la profanación, que se puede profanar el nombre de Dios. Levítico 26:2. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Aquí deja en claro, el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano puede ser profanado. Podemos profanar el nombre de Dios, y asimismo lo hizo el pueblo. Y hoy en día, hoy podemos estar profanando el nombre de Dios por medio de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestras palabras y demás. No vamos a entrar a ahondar mucho en eso. Sigamos con otro mandamiento que se aplica, que se puede profanar también. Y es el cuarto mandamiento, el día de reposo. Fíjense lo que dice Éxodo 31, 14 al 15. Así que guardaréis el sábado, porque santo es para vosotros. El que lo profane de cierto morirá. O sea, el sábado se podía profanar. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminada de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el séptimo día de descanso consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. Aquí deja en claro este pasaje. El sábado podría ser profanado. Otro pasaje más. Isaías 56, versículos 2 al 6. Para resumir un poco, en el que no se extienda tanto, vamos a leer los versículos 2 y después saltamos directamente al versículo 6, que dice así: bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza,
Fíjense lo que dice. No habla en relación a los judíos y todo eso, sino el hombre en general. Porque comúnmente se asocia como que el día de reposo es solo de los judíos. Acá habla que dice, bienaventurado, dichoso, alegre el que hace esto. Y fíjese lo que dice. El Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo. Es decir, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. O sea, dichoso, bienaventurado y alegre es aquel que guarda el sábado y que se guarda de hacer lo malo. Y el versículo 6 dice, y a los hijos de los extranjeros, acá habla en relación a gente que no era parte del pueblo, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Y así sigue diciendo después de otros versículos, ¿no? Acá habla y deja bien en claro que el sábado podía ser profanado. Estos son algunos mandamientos puntuales que se podían profanar. Pero seguimos leyendo. Ezequiel 20, 12 al 13. Y después saltamos al versículo 16. También habla en relación al sábado como que podía ser profanado. Fíjese en lo que dice. Y les di también mi sábado para que fuesen señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Es decir, dice que el sábado fue dado por Dios como una señal. Muchas veces, esto lo pueden leer en la historia que está registrada en Romanos, señal a veces se utiliza como sinónimo de sello también. Esto lo dice uno de los capítulos, si no me equivoco, Romanos 4. Ahí habla en relación entre el señal y sello, como símbolos, sinónimos, ¿no? Entonces sigue diciendo el versículo 13, pero se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Y saltamos al versículo 16 que dice, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis sábados, porque tras sus ídolos iba su corazón. En Ezequiel 23, versículos 38 al 39, menciona la profanación en relación a la idolatría y el día de reposo conjuntamente. Esto no lo vamos a leer, pero queda como tarea para que ustedes los puedan buscar en sus Biblias y puedan leerlo. Ezequiel 23, 38 al 39. Seguimos entonces con otros términos que van a mostrar a continuación o a expresar el apóstol Pablo. Volvemos 1 Timoteo 1, siguiendo donde lo dejamos. Venía diciendo que la ley fue dada para los homicidas, para los parricidas, y bueno, y sigue mencionando así todo, descripciones de pecados contra la santa ley de Dios. Hasta el momento habíamos analizado profanos, irreverentes, pecadores, impíos, y ahora menciona otros dos más. Muy interesante. Para los parricidas y matricidas. Hasta el momento hemos visto, ¿no?, cómo sigue el orden de los mandamientos. Hemos analizado con las primeras palabras que el apóstol Pablo menciona, se hablan de los primeros mandamientos, ¿no? Hemos dejado en claro que toda la santa ley de Dios podía ser profanada en sí. Bien, eso queda claro con el Salmo 89. Y luego menciona, ¿no?, el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, después el cuarto mandamiento, ¿sí? Y después, ¿cuál es el mandamiento que le sigue al cuarto mandamiento? Que es donde hemos analizado recién, ¿no? También hemos visto que se utiliza la palabra profano para relación también a la idolatría y demás. ¿Qué mandamiento le sigue al cuarto mandamiento, no? El quinto. ¿Pero cuál sería? El quinto mandamiento es el de honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero ahora, uno ve acá lo que dice el apóstol Pablo, porque dice que la ley fue dada para los cosos y bueno, todo lo que veníamos analizando. Y ahora dice, para los parricidas y matricidas, ¿no? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Pero fíjense que es muy interesante porque acá el apóstol Pablo dice para los parricidas y matricidas. ¿Quiénes son los parricidas y matricidas? Es decir, aquellos que matan a su padre y a su madre. Pareciera que no tuviera sentido, que no es muy específico con el mandamiento. Pero en realidad, esto tiene que ver con que lo que Jesús enseñó, que se encuentra registrado en el Sermón del Monte. Mateo 5, 21 al 22, una de las enseñanzas en relación al matar también. Fíjense, Mateo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al gehenna de fuego. Algunas versiones lo vierten como infierno. No vamos a entrar en discusión ni en análisis de esto ahora, pero lo dejo ahí como para que uno lo pueda investigar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús acá con Mateo 5, 21 al 22? El Señor Jesús nos está diciendo que maldecir, odiar, albergar esos sentimientos de odio y de maldición contra nuestro hermano es equivalente ¿a qué? A asesinarlo. Es decir, acá vemos el espíritu de la ley. ¿Pero por qué? ¿Por qué el maldecir o el albergar sentimientos de odio y de maldición contra nuestro hermano es equivalente a asesinarlo, según lo que dice aquí Cristo, ¿no? Porque en nuestro corazón, ¿qué estamos albergando? Estamos albergando los mismos sentimientos que motivan a un asesino. Fíjense lo que dice otro pasaje para que quede clara esta idea. Mateo 15:4. Mateo 15:4, otra enseñanza también de Jesús, que habla en relación al mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Dice así, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, que es justamente lo que estábamos hablando, muera irremisiblemente. Interesante. En la Biblia se menciona que maldecir a los padres tenía una condena de muerte, y maldecir a alguien es considerado un acto de homicidio según la enseñanza de Jesús expuesta en el Sermón del Monte. Por esta razón el apóstol Pablo, en vez de decir honra a tu padre y a tu madre, se dirige a los matricidas y parricidas, es decir, aquellos que deshonran, maldicen, o odian o desobedecen a sus padres. Aunque esto pueda parecer extraño, tiene todo sentido si lo armonizamos con estas enseñanzas de Jesús, es decir, con el espíritu de la ley sería. Lo que sigue a continuación es la confirmación del mandamiento que le sigue, que es no matarás. Porque sigue diciendo para los matricidas, para los parricidas y para los homicidas. Es decir, el mandamiento de no matarás. Sigue diciendo para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Qué mandamiento se ve aquí? Involucra el no cometerás adulterio. Ahora dice, para los secuestradores. ¿Por qué menciona a los secuestradores? Un delito tan particular. Pregúntese, ¿cuáles son las razones detrás de un secuestro? Esto va a tener relación con el mandamiento que sigue. Si usted busca en internet, verán que el motivo que mueve a un secuestro, ¿cuál es? Es obtener dinero ilegítimamente u otro acto perverso, ¿no? Pero ¿cuál es el principal motivo de un secuestro? Obtener una ganancia, obtener dinero ilegítimamente. Y esto tiene que ver con el mandamiento que sigue, no robarás. Y también con el mandamiento, el 10º mandamiento, no codiciarás algo que pertenece a tu prójimo. Estas son las razones detrás del secuestro. Entonces sigue diciendo, para los mentirosos y perjuros. ¿Qué es mentir o perjurar? No dar falso testimonio. Y finalmente concluye, y todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Es decir, lo que hace aquí el apóstol Pablo es básicamente relatar toda la ley de Dios como el fundamento y la base de la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, la santa ley de Dios. Todo lo que se opone a la sana doctrina es todo lo que se opone a la santa ley de Dios. Y me gustaría, para ir finalizando con este tema, que podamos leer una parte de otra epístola del apóstol Pablo, que es donde se menciona nuevamente la sana doctrina, en relación con el carácter que iba a haber en estos últimos tiempos. Muy interesante. Sabiendo lo que significa la sana doctrina es un contexto adecuado. Fíjense lo que dice según Timoteo 4, versículos del 1 al 4. Dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques las palabras, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El mensaje es que la sana doctrina se basa en la ley de Dios, y que ya muchos no querrán escucharla. Fíjese lo que dice, volvemos a leer el versículo 3 dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, que no querrán saber nada de la sana doctrina. Por ejemplo, hoy le habla una persona, el versículo 1 habla del juicio, ¿no? Que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, juzgará. Hablen del juicio a las personas, no quieren saber nada, mucho menos que le hablen de una ley. Porque lo primero que se les viene a la mente, y esto lamentablemente, sin ánimos de ofender a nadie, también cuando se le habla a un cristiano, en relación a la ley, lo que primero habla, legalismo, fariseo, conceptos totalmente erróneos, porque como hemos visto, según la propia Biblia, la sana doctrina, el fundamento de ella es la santa ley de Dios. Y lamentablemente el apóstol Pablo había profetizado mediante el Espíritu que iba a llegar un tiempo en que no iban a querer saber más nada de esta sana doctrina, de la santa ley de Dios. Y es lo que vemos hoy, tanto en el mundo y la sociedad actual, como en el mundo cristiano, lamentablemente. Algo muy interesante, que dice que iban a aparecer muchos, en base a esto, en base a que muchos no iban a querer saber nada de la santa ley de Dios, de la sana doctrina, del juicio y demás, dice que iban a aparecer, o se iban a amontonar, mejor dicho, maestros conforme a sus concupiscencias, es decir, iban a aparecer miles de maestros que iban a hablar en relación a los propios deseos de las personas, y lo que eso iba a llevar a que las personas se aparten de la verdad como fin. Hoy en la actualidad vemos muchos maestros que satisfacen los deseos de la gente en lugar de predicar la verdad. Muchos maestros predican lo que la gente quiere oír y no lo que es verdaderamente la verdad. El apóstol Pablo nos exhorta acá a predicar la verdad en todo momento, ya sea que la gente quiera o no oír, porque dice afuera y con tiempo, dice, a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo nos exhorta, porque llegaría el tiempo en que mucha gente se iba a alejar de la verdad. Y finalmente, como dice, iban a apartar la verdad del oído y se volvieran a la fábula. Es decir, la gente se iba a apartar de la verdad y volvieran a creer en fábula, o lo que podríamos decir en otras palabras más actuales, en doctrinas de hombre o inventos de hombres. En resumen, ¿qué es la sana doctrina según la misma palabra de Dios? ¿Cuáles son las iglesias que siguen la sana doctrina según la Biblia? Son aquellos que andan conforme a la ley del Señor. La última amonestación que habla en donde se utiliza nuevamente y por última vez la sana doctrina es Tito 2.1, que lo vamos a leer también, que dice así: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, tú hablas lo que está siempre conforme a la palabra de Dios, tú hablas lo que siempre está en la santa ley de Dios, no la fábula, no los inventos de los hombres, no concupiscencia, no, lo que está de acuerdo a la santa ley de Dios, a la sana doctrina. Esto habla tú, dice, que este sea nuestro hablar. Así que hermanos, espero que esta pequeña meditación les pueda servir para meditar y para poder ver que en otras partes también de la Biblia hay expresiones que se refieren a la ley de Dios, pero que la hemos pasado por alto, por ignorar por el contexto en el cual fueron dichas. Debemos entender este mensaje en estos tiempos donde hay muchos maestros amontonados por todos lados y predicando y endulzando el oído de la gente y predicando lo que la gente quiere oír y no lo que es verdaderamente la verdad. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo la sana doctrina, la ley de Dios, la verdad de Dios. Con esto, espero que les sea de bendición y que puedan tener un muy feliz sábado, un feliz día de reposo.